Buenas tardes a todos. Es un honor, un placer realmente estar aquí otra vez al frente, pudiendo exponer un poquito más de su palabra. Como menciona nuestro pastor, hemos estado tocando el libro de Efesios ya por un largo tiempo. Me gustó bastante estarlo viendo así porque vimos cada cosa que Dios quiere hablar en el contexto en el que quiere hablarlo. Recordemos que el tema de Efesios es hacia la iglesia, hablando de esa unidad en la que nos pide realmente estar nosotros, la unidad de la iglesia y de toda la creación del gobierno, bajo el gobierno, perdón, de Cristo resucitado. Es lo que nosotros estamos viendo. Pero por último, en este último capítulo, va a estar cerrando con broche de oro, hablándonos acerca de algo especial que nosotros vamos a necesitar. Vamos a buscar rápidamente en nuestras Biblias Efesios 6. Para los que estuvieron el último miércoles del año, toqué unos puntos. Voy a retomar esos puntos para poder continuar y terminar este último parte del capítulo, ¿ok? Vamos a leer del versículo 10 al versículo 24, por favor. Vamos a ponernos de pie. Voy a leer yo el primero. Ustedes me apoyan con el segundo y nos juntamos en el último versículo 24. Dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. El cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Todos juntos, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias porque tú nos permites nuevamente estar en tu casa de oración, recibiendo un poco más de esa bendición que es la palabra, Señor, tu palabra, que nos permites tener. Ayúdanos, Padre, en esta tarde a poder entender un poco más de ti, Señor, de lo que tú quieres en nuestras vidas, de quién eres tú y a quién estamos sirviendo, Señor. Te pido que cada uno de nuestros corazones esté abierto a escuchar tu palabra. Sabemos que no hay ningún expositor de ella que sea digno de hablar siquiera de ella, Señor, pero tú has dado a bien poder exponerlo, Señor. Te pido, te ruego por cada uno de los que estamos presentes, por aquellos que no pudieron venir por salud, que tú toques sus cuerpos y que pronto puedan estar entre nosotros, Señor. Si alguno no vino por desánimo o por falta de interés, Señor, también toca sus corazones para que pronto puedan estar también gozándose de estos puntos. Te lo pido y te lo requiero en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Entonces estamos viendo esta última parte, esta última sección de Efesios que nos va a explicar esta parte especial del para qué se está haciendo todo esto. Nos va a decir entonces específicamente ese llamado a estar firmes contra el diablo. Nos dice aquí en el versículo 10, vamos a regresar rápidamente a ese versículo 10, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Inicia mencionando por lo demás. Esto es la parte final de la carta,
Una carta que Pablo, como les he mencionado, ha establecido cuidadosamente, ha mostrado el lugar en el que nos encontramos en Jesús, los fundamentos de cómo caminar como cristiano realmente, cosas que son importantes que debemos tomar. No es algo a la ligera, sino algo que debemos estar teniendo en cuenta día con día en nuestras vidas. Escribir por lo demás en este punto va a significar que habla a la luz de todo lo que ya se había mencionado, todo lo que ya había dicho anteriormente. Y nos dice algo especial aquí. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Realmente y de manera literaria, Pablo está escribiendo, fortaleceos a sí mismos, pero ¿en quién? En el Señor. Probablemente tomó esta idea de 1 Samuel 36, donde él dice, se menciona que David se fortaleció en Jehová su Dios. La enseñanza de la guerra espiritual en este pasaje presenta dos puntos importantes. Primero, nosotros debemos entender que debemos ser fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, como también vestidos de toda la armadura de Dios. Esos dos puntos son importantes para poder vivir en esta batalla. Muchas veces y de muchas maneras nosotros solamente tomamos el vestidos de toda la armadura de Dios. Y hemos escuchado mensajes en los que se toma mucho en cuenta este punto, pero dejamos en lado realmente el fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Podemos ver, y mencionaba esa vez, podemos ver el ejemplo de una persona como nosotros, una persona común y corriente, que no tiene ningún tipo de experiencia en combate, que no tiene ningún tipo de experiencia en la guerra, y empiezan a reclutarnos y nos agarran y nos llevan a combatir el narcotráfico. Nos dan un arma, nos dan todo el uniforme y nos dicen, ahora ve, y vamos a atacar para poder vencer. ¿Quién de nosotros, les preguntaba, tendría esa fuerza de decir, no, yo voy, porque yo sé y con esta arma voy a ser feo? Realmente creo que ninguno de nosotros se sentiría capaz de poder combatir algo así. Pero también podemos ver el otro lado, una persona que sabe de muchas artes marciales, que tiene muchos conocimientos en combate, tal vez conoce las armas así, y lo mandan a la guerra, pero lo mandan absolutamente sin nada, como un civil normal, sin armas, sin escudos, sin absolutamente ninguna cosa específica para la guerra. ¿Cuál de estas dos personas que mencioné van a hacer la diferencia en esta guerra? ¿Cuáles de las dos personas que acabo de mencionar van a llegar a la guerra y van a durar más de 30 minutos en el fuego ardiente de esa guerra? Pues yo creo que ninguno de los dos, aún el experimentado, pero sin esa armadura, como el que no tiene experiencia, pero cree que tiene con la armadura, tiene todo. Realmente Dios nos da estos dos puntos que son importantes para nuestra vida. Nos muestra cómo obtener esta fuerza. Esto no va a suceder solamente con decir las palabras. No es un encantamiento, no es un hechizo. No puedes estar caminando nada más en el día a día diciendo fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza una y otra vez, esperando a que haya un cambio. Realmente nosotros debemos estar intentando aprender más de Él, conocerle más a Él, pedir más de esa fuerza a Él. No solamente creyendo que porque ya somos salvos tenemos todo. Realmente es necesario buscar ese poder de su fuerza diariamente. La fuerza realmente es esa energía que mueve y el poder es la acumulación de esa fuerza. Los grandes músculos de un hombre que podemos ver, tal vez alguna persona que podemos imaginar en este momento, algún famoso que era muy fuerte, tenía muchos músculos, podemos darnos cuenta que él, sin hacer ningún esfuerzo en ese momento, podemos decir, está bien fuerte. ¿Por qué? Porque se muestra esa fuerza en sus músculos, incluso si no los está usando. Es esa reserva de la fuerza que tiene. Cuando el hombre musculoso usa su fuerza para doblar tal vez una barra de hierro o para golpear algún lugar, usa su poder. Significa que la reserva de esa fuerza está realmente en funcionamiento. Dios tiene vastas reservas de fuerza
que van a poder ser usadas como poder en nuestra vida cristiana. Pero su fuerza no va a obrar en mí mientras yo me siente pasivamente. Mientras yo solamente esté esperando a que me lleguen las cosas, esperando a que todo me vaya bien, porque simplemente ya decidí en mi corazón ser cristiano y ya. Dios pide realmente que estemos analizando este punto. Su poder va a trabajar en mí cuando confío en Él y salgo a actuar. No solamente cuando yo sé que soy cristiano, no solamente cuando yo sé que ya hice una oración, sino cuando realmente tomo esa creencia, tomo esa confianza en Él y actúo y trabajo y me muevo y hago algo para Él. ¿Puedo confiar en Él y no actuar? Claro que sí. Muchos pueden estar pasando por esto. ¿Puedo actuar sin depender de Él? También. También es posible muchas personas el orgullo cegado, estar haciendo muchas cosas para Él, creyendo que lo están haciendo por ellos mismos, por su propia fuerza, por sus propios logros. Ambos ejemplos se van a quedar cortos. Debo primeramente confiar en su poder y después debo actuar. No es yo hago todo y Dios no hace nada. No es yo no hago nada y Dios hace todo. No se trata de hago todo lo que puedo y Dios me ayuda con lo que no puedo. Cada uno de esos enfoques se va a quedar corto. La clave es que yo confíe por fe en su poder, confíe en Él cada día y cada vez más y luego haga el trabajo. Si no obramos confiando totalmente en su poder, simplemente se filtrará como ese bote que tiene muchos agujeros. Tal vez les ha sucedido que se llega a quebrar uno por el sol, un botecito, y ustedes le echan agua y lo dejan ahí y se van. Y ahorita que regrese, ya que se haya llenado, pues le voy a poner pinol para ponerme a trapear, ¿no? Y regresan a verlo y todavía sigue vacío. ¿Pero por qué? Y lo levantan y está roto. ¿De qué sirve tener todo eso que esté cayendo en ese bote si nunca se va a llenar? Nunca va a ser usado esa agua. Igualmente en nuestras vidas. Si nosotros no estamos realmente viendo este poder y aprovechando todo lo que Dios nos da para poder alabarle y honrarle por medio del trabajo, no va a valer de nada lo que estamos haciendo. Nos deja en claro entonces que tenemos una batalla en contra del diablo y que debemos hacer dos cosas. Primeramente, tener el poder de su fuerza, pedir el poder de su fuerza, pero también tomar esa armadura. Y no nos dice, ¿quieres hacerlo? No nos dice, si quieres, ahí está. No nos dice, cuando tengas necesidad, agárralo. Realmente es un mandato, el mandato de toda la armadura de Dios. Nos dice el versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vestíos de toda. No dice una sección, lo que más te convenga, cómo te sientas más cómodo. Él dice toda la armadura de Dios. Dios le da al creyente un equipo completo y nos envía a la batalla con todo lo que necesitamos en nuestra disposición. Esta armadura es de Dios, tanto en el sentido de que va a provenir de Él, como en el sentido de que es su armadura real. Podemos ver en el Antiguo Testamento que es el Señor el que usa esta armadura. Vamos a Isaías capítulo 59, versículo 17. Estamos viendo en esta parte cómo Dios está obrando, está viendo que no están trabajando como tal y Él se molesta y empieza entonces a hacer algo al respecto. Versículo 17 dice, pues de justicia se vistió, como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza como vestidura y se cubrió de celo como de manto. Ahora, esa armadura que Él estaba usando también, nos la otorga a nosotros.
nos comparte esa armadura, nos equipa con la armadura de Dios. Es por eso que en Romanos 8:37 nos dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dios nos da todo para que nosotros avancemos. Comentaba en la mañana en escuela dominical cuando estábamos hablando acerca de por qué Dios escogió a Israel, por qué no escoge a Egipto siendo una potencia más grande, teniendo el poder y en ese momento siendo una de las naciones más fuertes que podrían ser de prestigio más a Dios, que podrían mostrarle más a Dios quién es Dios, porque Egipto era algo muy grande. Él no, Él toma algo pequeño y lo hace igual con nuestras vidas. Realmente Él no está buscando a alguien que tenga el poder, que tenga el conocimiento, alguien que sepa hacer las cosas, alguien que pueda, porque ahí no se va a manifestar Él. Él quiere gente humilde, gente que sabe que no tiene las energías ni las fuerzas para hacer las cosas, porque entonces Él va a ser anunciado mucho más. En el versículo 11 nos dice el para qué nos da esa armadura, de aquí mismo del capítulo 6 en Efesios. Dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Expresamos la fuerza que tenemos en Dios al estar firmes contra las acechanzas del diablo. Los planes de Satanás contra nosotros realmente se reducen a nada cuando nos enfrentamos a ellos en el poder de Dios. Nosotros podríamos decir, no, yo tengo la fuerza y yo voy a ganarle al diablo y hasta cantamos cosas diciendo, el diablo va a huir de nosotros y estamos así, pero realmente eso es orgullo. Nosotros no tenemos ese poder por nosotros, lo tenemos por Dios y gracias a ese poder podemos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y nos menciona un hecho real que vamos a estar viviendo todos los días, que hay veces que se nos olvida, ese hecho que es la guerra espiritual. Versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades. Pablo no llamó al creyente, no está avisando, no está diciéndole al creyente como tal que vaya a la guerra. Simplemente lo anuncia como un hecho, como algo que ya estamos viviendo. Estás en una batalla espiritual. Si llegas a estar muy tranquilo, ten cuidado. Si ignoras ese hecho, probablemente no estás ganando la batalla. Estamos en una guerra. Estamos en un momento de transición en el que estamos batallando en contra de toda corriente. No estamos tranquilos, no estamos contentos. En un sentido, vamos a verlo así. No paramos de sufrir. El ser cristiano no nos quita el sufrimiento, sino que nos aumenta más, porque estamos en contra de todo lo que está en este mundo. Porque la maldición entra en este mundo y nos hace repelernos de eso. Dice contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo usó una variedad de términos para referirse a nuestros enemigos espirituales. Deberíamos considerarlos tal vez como pertenecientes a muchos niveles diferentes y a muchos rangos diferentes, pero en realidad tienen un solo objetivo: derribar al cristiano de su lugar de firmeza. Nos dice el versículo 11 realmente eso. Nos dice que toda nuestra guerra es combatir los engaños del diablo. Al final del día, todos estos mencionados aquí en este versículo son miembros de las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Todos son partes de un ejército espiritual que está organizado y establecido en filas y está realmente bajo la dirección de Satanás que viene contra nosotros. Es una guerra que ya está aquí. No podemos estar pensando que en un futuro Dios nos va a poner a prueba. En un futuro vamos a estar en esa guerra. En algún futuro vamos a tener que mostrar lo que somos. No, es hoy, hermanos.
Se nos hace fácil muchas veces decir, bueno, no pasa nada, yo puedo hacer esto y pues mira, sigo bien con Dios, todavía vengo a la iglesia, todavía llego a leer la palabra de Dios. Mira, sí llego a orar cuando voy a comer o al despertar, llego a orar si es que no me da sueño. Realmente esa guerra espiritual, hay veces que la olvidamos o que la ignoramos. El Señor nos explica en este punto y nos dice, estamos en guerra. Y la respuesta adecuada al hecho de la guerra espiritual también nos lo da aquí. Versículo 13. Una vez explicándonos y diciéndonos, tengan cuidado, no estamos en cualquier lugar, no estamos en cualquier cosa, no estamos tan cómodos como pareciera que estamos. Estamos en guerra. ¿Qué tienen que hacer? Y nos vuelve a repetir, versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Nuevamente nos dice, por tanto, y nos dice, tomad toda la armadura de Dios. Pablo muestra que es necesario tomar no solo una parte, y repite esta palabra, tomar toda la armadura de Dios. También Pablo detalla esos elementos específicos relacionados con la armadura de Dios, que vamos a ver más adelante aquí mismo, en este versículo, simplemente va a declarar como tal cuál es el propósito principal de la guerra espiritual y la armadura de Dios. Nos dice aquí en esta parte, ¿cuál es el propósito? Para que podáis. Sin la fuerza de Dios y la protección de la armadura espiritual, es imposible resistir los ataques de los enemigos espirituales. Tú no lees la Biblia, hermano. Tú no oras. Tú vienes a la iglesia cuando te acuerdas o cuando tienes tiempo. Ten cuidado. Nosotros no podemos vivir sin Dios. Nosotros no podemos tener victoria sin estar agarrados de Él. ¿Crees que la tienes y vives como vives? Ten cuidado, hermano. Estás siendo engañado. Para que podáis, dice aquí, para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Esto describe el propósito de la fuerza de Dios y la armadura de Dios. Dios le ha dado a su pueblo un llamado, le ha dado a su pueblo una misión que debe cumplir. Satanás hará todo lo posible para detener esto. Cuando ataca e intimida, debemos estar firmes. Considerando todo esto, hay muchas cosas que van a estar ligadas a esta palabra firmes. ¿Podemos entender que va a significar que vamos a ser atacados? Claro que sí, vamos a ser atacados. ¿Significa que no debemos de tener miedo? Claro que no. ¿Significa que no debemos desanimarnos o caminar con los hombros caídos, a no ser inseguros ni de doble ánimo en la batalla? Significa que estamos alertas en nuestras posiciones. Significa que no nos rendimos, ni siquiera vamos a pensar retirarnos. Va a haber momentos en los que nos va a costar trabajo, pero el poder de su fuerza nos va a levantar, a continuar, a seguir trabajando, a seguir esforzándonos, a estar firmes en contra de las acechanzas del diablo. Y ahora nos explica qué es esa armadura de Dios. Y nos pone en dos partes esta armadura. La primera sección es la armadura espiritual que debemos tener. Esa armadura espiritual que debemos de tener. Versículo 14 y versículo 15 nos dice, estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Estad pues firmes. Solo podemos estar firmes cuando estamos equipados con la armadura que Dios nos ha dado en Jesucristo. Como les mencionaba al principio, podríamos tener todo lo que queremos, pero si no tenemos esa armadura, estamos expuestos ante el diablo. Cada aspecto de esta armadura simbólica responde a una dinámica específica dentro de la vida cristiana que nos va a permitir enfrentarnos al ataque espiritual.
Primero nos dice ceñidos nuestros lomos con la verdad. La verdad está simbólicamente representada en esta parte como un cinturón que protege nuestro abdomen y sostiene nuestras prendas para que podamos luchar eficazmente. Estrictamente como tal, el cinturón no funcionaba como una parte fundamental de la armadura, o sea, no cubría específicamente algo para salvar algún órgano especial. No, lo que ayudaba bastante en este cinturón o este cinto es como cualquiera de nosotros. Si me quito el cinturón, probablemente se me va a bajar el pantalón. Entonces no voy a poder correr cuando necesite correr. Podemos ver un ejemplo, aquellas personas, no sé si se les dice cholos o así, que traen los pantalones hasta la mitad, ¿no? Y van caminando así todos incómodos. Si tú les pides a ellos que corran, seguramente se van a caer. Entonces, al igual que ellos, nosotros necesitamos tener esto en nuestras vidas. Cuando un hombre se sentaba y se relajaba, un soldado se quitaba el cinturón. Ponerse el cinturón nos prepara para la acción. Es liberada a uno esa facilidad del movimiento y ponía al soldado en un estado de alerta, en un estado de ánimo de batalla. El cinturón de la verdad se pone sobre las creencias bíblicas de los cristianos en su conjunto. Lo que otros pasajes vamos a ver que le llaman fe. La fe es lo que necesitamos para estar ceñidos siempre, creyendo en las cosas y en las promesas que Dios ya nos ha dado. Y nos dice, vestíos con la coraza de justicia. La justicia se va a presentar como una coraza que proporciona protección esencial para los órganos más vitales. No podemos luchar contra enemigos espirituales en nuestra propia justicia. Recordemos eso. No podemos hacerlo con nuestra propia justicia, creyendo que a lo mejor yo soy tan bueno o soy más bueno que el compañero y yo voy a estar mucho mejor porque yo soy mejor que él. No, nuestra propia justicia no nos va a servir de nada en esta guerra espiritual. Así como un soldado no puede luchar eficazmente sin su coraza, esta es una justicia que va a ser recibida por la fe en Jesús. Nos da un sentido general de confianza y de firmeza. A veces nos vamos a sentir tentados a decirle al diablo, mira todo lo que he hecho por el Señor. Pero aunque a veces se va a sentir bien saber que estamos trabajando para Él y podemos decirlo, realmente esto es inestable. Los sentimientos del ser humano son inestables. Las experiencias van a cambiar rápidamente nuestras vidas. La justicia de Dios no lo hace. Nosotros cambiamos, Dios no cambia. La coraza de la justicia es su mejor defensa contra el sentimiento de depresión espiritual y de tristeza que viene contra nosotros. Cuando uno pasa por situaciones difíciles en las que cree que no puede salir, en las que tiene problemas en la familia, tienes problemas en la salud, problemas económicos, problemas sociales tal vez, empieza a sentirse mal y si fuera por sus propias fuerzas, muy probablemente ya no estaríamos aquí. Ya nos hubiéramos ido a otro lugar diciendo, yo no quiero saber porque no puedo yo solo. Pero Dios nos da esto para que no confiemos en nosotros, sino tengamos certeza en Él. Y nos dice también, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El apresto del Evangelio. Realmente eso se va a representar como los zapatos protectores o las sandalias en ese entonces que usan los soldados romanos. Nadie puede luchar de manera efectiva o cumplir con sus deberes de manera efectiva sin este equipo. Y les comentaba el ejemplo de mi hija. Ella me preguntaba, papá, ¿por qué los caballitos tienen sus ¿cómo se llaman? Sus cerraduras, ¿no? En las patas. ¿Por qué lo tienen así? Y yo le explicaba, bueno, hija, es que es como tus zapatos. Si tú caminaras en la tierra, si nos fuéramos hacia un lugar donde es puras piedritas y así, y te quitara los zapatos y te dijera, córrele para allá, probablemente no podrías hacerlo. Tú necesitas esos zapatitos para poder ir corriendo allá y regresar sin ningún problema y sin que te lastimes.
Ese calzado era importante también para los soldados. Esta palabra que dice aquí, apresto, es una palabra que va a significar una base preparada. El Evangelio proporciona la base para todo lo que hacemos. Por poderoso que sea el resto del cuerpo, si estás herido en los pies, eres una presa fácil para el enemigo. Si un soldado era herido, ya sea por una flecha o por una espada en sus pies, ya no podía desempeñarse de la misma manera en la batalla y era muy difícil que continuara. Lo mismo puede pasar con nosotros. Pablo tenía en mente Isaías 52:7, cuando se refirió a tener los pies, calzados los pies. Nos dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. La idea de apresto entonces es realmente disposición. Debemos ser móviles, flexibles, estar preparados con la verdad. Es una posición a tener en la vida cristiana, a vivir en constante disponibilidad y flexibilidad. Es triste escuchar que no podemos salir a evangelizar, cuando es una de las cosas más importantes que nos ha dado Dios, uno de los mandatos más importantes que nos ha pedido. Tendemos a ser muy egoístas, diciendo, yo ya me salvé, que vean los demás qué pueden hacer por ellos. Esa es la manera en la que estamos pensando cuando no le hablamos a ese compañero de trabajo, cuando no le hablamos a ese familiar, cuando no somos de testimonio a esos vecinos, a nuestros hijos. Esa es la forma de pensar de uno. Podemos decir, no, ¿cómo crees? Yo sí creo en Dios, yo sí le sirvo, yo sí vengo a la iglesia. ¿Y qué está pasando? ¿Por qué cuando escuchas de alguien decir, tengo dudas, quisiera saber de Dios, decimos, ay, es que yo no soy muy bueno hablando, pues se lo voy a mandar al pastor. Es más, vamos a agendar una cita con el pastor para que venga y te testifique y ya pueda ser salvo? ¿Por qué no lo podemos hacer nosotros? Así como alguien más se esforzó para que nosotros nos acercáramos a Dios, es nuestro deber estar en esa disposición, en esa disponibilidad como tal, en esa flexibilidad para servirle. Esa es la armadura que nosotros debemos tener en todo momento. Estar listos, estar preparados en todo momento. Y ahora la segunda parte nos dice la armadura espiritual que vamos a tomar. Versículo 16 al versículo 18. Dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Sobre todo, esto se va a referir más a la idea de además de lo anterior, tomad en cuenta esto. Tengamos presente estas cosas también. Eso es lo que trata de decir con sobre todo. También vamos a agregar esta parte. Tomad el escudo de la fe. Nos dice que esta armadura la debemos tomar como tal. Algunas de las armaduras las debemos usar todo el tiempo, que fue lo que estamos viendo en el pasado, en los versículos anteriores, y otras debemos de tener, usar todo el tiempo, y vamos a tenerlas como base permanente, y otras vamos a estarlas usando cuando sea necesario. Debemos estar arraigados en el cinturón de la verdad, en la coraza de la justicia, en el calzado del evangelio. Sin embargo, ahora Pablo se ocupa en estos aspectos de la armadura que debemos tomar en los momentos necesarios de la guerra espiritual. Tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del maligno. Esa fe es presentada como un escudo que nos va a proteger. ¿Y de qué nos va a proteger? De todos esos dardos de fuego del maligno, esos esfuerzos persistentes del enemigo para desanimarnos, para debilitarnos a través del miedo y de la incredulidad.
El escudo que Pablo describe aquí no es el pequeño y redondo que a lo mejor hasta en escuelitas bíblicas hemos hecho, ¿no? Uno para que sea bonito. No, él está expresando de uno grande, alargado, que podía proteger todo el cuerpo. Esos escudos que eran pesados. En la guerra antigua, como tal, estos dardos de fuego se lanzaban en gran número al comienzo de un ataque. La idea de este ataque era distraer y generar miedo. Podemos ver algunas películas en las que van los guerreros a la batalla, vienen los contrarios y antes de que se topen se ve como una cortina de flechas empiezan a volar por encima de ellos y vienen hacia ti. Esas flechas generalmente tenían fuego. Llegaban y la idea de ese escudo era cubrir todo eso para que pegara. En muchas ocasiones, lo que sucedía es que si tú lo soltabas, porque empezaban a caer los dardos y empezaban a prenderse porque tenían algún tipo de como combustible, brea, no sé, algo similar, que no hacía que se apagaran al principio. Se mantenían prendidos. Si a ti como soldado te daba miedo por sentir que estaba el fuego aquí y soltabas ese escudo, era la manera para distraerte y que llegara el enemigo y te atacara mucho más fácil. Porque esa cubierta que tienes como escudo iba a impedir que más pudieran llegar rápidamente a ganar esa batalla. La fe va a hacer retroceder todo ataque de Satanás. Y nos dice aquí, y tomad el yelmo de la salvación. En el mundo antiguo, por lo general, era como una gorra de cuero que tenía como tachuelas de metal para tener, para tener una mayor resistencia. La salvación se presenta como este tipo de yelmo que protege una parte esencial del cuerpo. Vamos rápidamente a 1 de Tesalonicenses. Aquí va a hablar de ese yelmo de salvación en relación con la esperanza de la salvación. 1 de Tesalonicenses 5, versículo 8. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. El yelmo de la salvación nos protege contra el desánimo también, contra los deseos de rendirnos, dándonos esperanza, no solo en saber que somos salvos, sino en que seremos salvados. Es la seguridad de que Dios triunfará. Si yo les pidiera levantar la mano para decir si Dios es suficientemente poderoso para salvarnos, todos la levantarían. Si estamos confiados en que Él va a reinar, todos la levantarían. Pero cuando se pide que apoyen y que sirvan en la iglesia, no todos la levantan. Es que estoy ocupado. Es que tengo cosas que hacer. Es que se me dificulta. Es que, híjole, pero sí leo en mi casa, pero sí estudio, pero sí hago. Realmente Dios nos pide que estemos en el entendido de que Él va a triunfar y que ese yelmo lo tengamos en todo momento, trabajando de esa manera. Una de las armas más eficaces de Satanás contra nosotros es el desánimo. No sé si les ha pasado a ustedes. Todo cristiano pasa por esta parte. Cuando te desanimas, es bien difícil que leas la palabra de Dios. Es bien difícil que te pares temprano o que la leas en la noche o a mediodía. Es bien difícil que te pongas a orar porque sabes que hay algo en tu corazón que no te permite comunicarte con Dios. Y Satanás usa eso de maneras indescriptibles aquí. Cuando estamos debidamente equipados con el yelmo de la salvación, es difícil permanecer desanimado. Sí, vamos a desanimarnos en algunas ocasiones, pero si estamos con este yelmo, entendiendo lo que Dios nos está dando, vamos a regresar a su camino, a continuar, a trabajar para la gloria y honra de Dios. La espada del Espíritu, dice aquí también, que es la palabra de Dios. En la mañana se predicaba acerca de esto, de esa espada.
Aquí también se menciona esa espada del Espíritu. Nosotros cuando hablamos de la espada ya entendemos qué es la palabra de Dios, qué es la Biblia. La idea es que el Espíritu te va a proporcionar una espada y esa espada es la palabra de Dios para usar eficazmente. No podemos considerar la Biblia como un libro de encantamientos mágicos, ni tal vez atárnosla en alguna parte del cuerpo como un amuleto que nos diga, mira, aquí está, esta me va a librar del pecado y mira, cualquier cosa Dios me va a cuidar, como si fuera un amuleto. No va a ser así. Realmente Dios nos da esta espada para poderla usar eficazmente. Debemos usar esta espada, que es la palabra de Dios. Si no confiamos como tal, en la inspiración de las Escrituras, que es la espada, que la espada realmente vino del Espíritu, entonces no la usaremos de manera efectiva. El Espíritu nos equipa con la estocada correcta de la espada en el momento adecuado. ¿Y cómo lo podemos ver así? Podemos decir, sí, yo creo que la Biblia es la espada que Dios nos está dando, es la palabra de Dios que nos permite tener, pero no la leemos, pero no avanzamos en eso. Y nos es más fácil decir, yo no expongo la palabra porque no soy muy bueno hablando. Yo no me acerco tanto a explicar algún tema. Si me pregunta alguien, mejor lo dirijo con otra persona porque yo no sé mucho. Pero ¿por qué es eso? ¿Por qué pasa eso en nuestras vidas? ¿Realmente entendemos que la palabra de Dios es algo que necesitamos estar comiendo todos los días? En todo momento, en toda acción, en cada necesidad que tengamos, agarrar esa espada para poder estar en contra de lo que el diablo quiere. O decimos, no, leer la Biblia todos los días, con el domingo y el miércoles es suficiente. Es más, me quedo pensando ese domingo toda la semana. Realmente estamos fallando. Piensa en un soldado o en un gladiador en entrenamiento que está practicando. Este soldado, si no practica, si no se pone a trabajar en esa espada, que generalmente en ese pasado eran pesadas, tenía que primero aprender a sostenerla y a tenerla firme todo el tiempo. Y después estar aprendiendo a hacer así, y si viene la espada del otro, voy a hacerle así, voy a moverme conforme a mis necesidades para poder salvarme. Si yo no aprendo a usar esa espada y ese soldado o ese gladiador no entrena a diario, no practica todo el tiempo, lo más que pueda practicar, cuando llega a la batalla, ¿qué va a suceder? Uno más experimentado va a dar el certero golpe y lo va a eliminar. Por lo tanto, el uso efectivo de la palabra de esa espada requiere práctica. Puedes decir, tú es que no soy tan bueno hablando, practícalo. No soy tan bueno diciendo lo que Dios quiere, se me olvidan los versículos. No sé en qué cita viene, practícalo. Practícalo todos los días ponte a leer la palabra. Todos los días acércate a Dios, ten un encuentro personal con Él y verás que las palabras salen solas. No salen porque tú seas bueno, salen porque Dios está contigo. Es importante ver esto en nuestras vidas. Y nos dan un ejemplo bien bonito en la Biblia. El gran ejemplo de esto fue Jesús combatiendo la tentación de Satanás en el desierto. Podemos recordar que lo tentaron en varias ocasiones. El diablo lo tienta en varias ocasiones. Y él no se pone a pelear con el diablo, no se pone a decirle, no, tú déjame, no te pongas conmigo porque yo puedo. No hizo eso. Él solamente citó la palabra de Dios de manera certera, de manera efectiva. No necesitas más que practicar, que estudiar la palabra de Dios para tener la estocada correcta en el momento correcto. Versículo 18 al 20 en Efesios 6 nos va a dar ese último punto que es importante también. Ya tenemos todo, ya estamos fortalecidos en el Señor, en el poder de su fuerza. Ya también hemos tomado toda la armadura de Dios y también tenemos lo demás de la armadura.
Dice aquí, ¿qué nos va a faltar entonces? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Primeramente nos dice orando en todo tiempo con toda oración. La idea es con todo tipo de oración o de oración con oración con oración. Debemos usar todo tipo de oración que se nos ocurra. Una oración en grupo tal vez, como hacen las hermanas. Una oración individual, una oración en silencio, oración a voz, oración caminando, oración de rodillas, oración elocuente, oración constante, oración ferviente. Solamente ora, hermano. A veces usamos las muletillas o no sé cómo mencionarlo al orar para dormir, al orar para comer y al orar cuando agradecemos algo. Y se nos quedan nada más esas oraciones que ya sé, Señor, gracias por los alimentos, te pido que los bendigas, gracias por habernos dado, amén. Y ya lo usamos así como todo el tiempo. Y realmente no tenemos esa oración que nos haga crecer, que nos haga estar en contacto con nuestro Señor. Podemos decir que es a través de la oración que la fuerza espiritual y la armadura de Dios entran en acción. En teoría, el cristiano que no ora puede ser fuerte y llevar toda la armadura, pero nunca logra nada porque no va a la batalla a través de la oración. A menudo simplemente no oramos porque simplemente confiamos demasiado en nuestras propias habilidades. Y es cuando llega Dios y te dice, necio. Es muy interesante ver cómo Dios nos pide estar alertas en todo tiempo en esta forma de pensar. Hay veces en las que dices, sí, yo ya estudié, mira, cuando me pregunten yo voy a decirlo porque ya me puse y yo sé que yo voy a poder y yo lo voy a hacer. Y como nos dicen en estas generaciones, en esas nuevas ideologías, tú puedes, tú tienes el poder, si tú quieres, tú lo vas a lograr. Y Dios dice, no es así. Siempre ve con humildad de corazón, buscando ese poder de la fuerza de Dios y esa armadura en Dios, para que Dios sea alabado y no uno mismo. A menudo confiamos mucho en nuestras propias habilidades. Es por eso que no leemos tanto. Es por eso que se nos hace fácil no venir a la iglesia. Es por eso que se nos hace fácil no orar. O llegar tarde a la iglesia y llegar solamente al amén. O a las actividades que también son importantes. Es por eso, por nuestro propio orgullo, por nuestro propio sentimiento de que tenemos todo el poder por nosotros mismos, que sentimos que una vez que no lo hagamos no pasa nada. Y nos dice aquí, continúa, vas a orar en todo tiempo, con toda oración, por todos los santos. Podemos luchar espiritualmente no solo por nosotros mismos, sino también por los demás. El soldado no solamente se preocupa por su propia seguridad cuando va a la guerra, siente el instinto de proteger y de luchar en nombre de los demás. Hemos visto cuando va bastantes guerreros y uno es herido, muchos se juntan y ponen sus escudos, se acercan a él y lo ayudan y lo levantan y van porque saben que si se empiezan a disminuir, el enemigo empieza a ganar. Cuando en una familia no oramos los unos por los otros y se empiezan a desanimar y empiezan a dejar de leer la palabra y empiezan a dejar de buscar a Dios y empiezan a dejar de venir a la iglesia y nos empezamos a hacer menos, nos empezamos a hacer menos, nos empezamos a hacer menos. Veníamos 20 personas de nuestra familia y ahora ya nada más venimos 2. Estamos más débiles. Tenemos problemas. Sí, la pandemia nos golpeó y nos hizo reducir los números, pero ¿qué ha pasado con la oración en nosotros?
¿Estás orando por aquellas personas que necesitan acercarse a Dios? Pablo, en este versículo 19 y 20, pidió oración para poder proclamar el Evangelio con claridad y con un poder intrépido. Es fácil descuidar uno o el otro. ¿Estamos orando por nuestro pastor? Porque no se desanime, porque siga exponiendo la palabra como debe ser, ¿o creemos que él va a estar ahí siempre? Por último, Pablo nos muestra que tendremos paz solo si somos de Dios y que la gracia será con todos los que aman al Señor. En esta parte, versículo 23 dice, paz sea ¿a quiénes? A los hermanos. Y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia entonces sea con todos los que ¿qué? Los que aman a nuestro Señor Jesucristo. No con todos los que están en la iglesia, no con todos los que dicen ser cristianos, con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo. ¿Con qué? Con amor inalterable. Realmente que estén en esa intención de amar a nuestro Señor en todo momento. Sin importar cualquier cosa que esté sucediendo, cualquier problema que estés viviendo, cualquier cosa que esté pasando en tu familia y en tu vida y en tu persona, tú le vas a amar firmemente. La gracia sea con todos, pero no con todos, todo el mundo como tal, sino que sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. ¿En qué posición te encuentras ahora? ¿Sigues descansando, creyendo que Dios está contento con esa actitud que tienes tan despreocupada? ¿O realmente estás tomando en cuenta fortalecerte todos los días en el Señor y amarle, de esta manera? Y también armarte de la armadura que Él te proporcionó. Podemos estar viviendo tiempos difíciles o podríamos estar en prosperidad, pero Dios dice que en todo tiempo, como mandato, tengamos esto en nuestras vidas. No nos descuidemos, hermanos. Hoy es un momento especial para tomar una decisión importante en nuestra vida. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias por todo lo que tú nos has dado, Padre, por este momento en el que tú nos permites estar cerca de ti escuchando tu palabra. Perdóname, Padre, si no pude decir exactamente lo que tú querías, Señor, pero ayuda a que cada uno de mis hermanos tenga un corazón dispuesto a escuchar tu palabra. Ninguno aquí es digno siquiera de pronunciar tu nombre, Padre, pero gracias a ti y gracias a ese sacrificio que hiciste en la cruz, nos permites acercarnos a ti. Ayuda a que cada uno de mis hermanos pueda estar firme en contra de esas acechanzas del diablo, que no esté descansando, que no esté dejando de lado estar siendo fortalecido todos los días en ti, Padre. Y así con los ojos cerrados, doy lugar a nuestro pastor para que pueda cerrar esta oración. Cuando hablamos de guerra espiritual, muchas veces pensamos en una guerra externa, en batallas en las calles, pero lo peor de la guerra espiritual está en nuestro corazón. Ahí se libran las grandes batallas. Ahí es donde se libran las batallas, donde se pierden las guerras, donde se pierden las batallas y donde hay sufrimiento. Usted puede pensar, si le cedo algo al diablo para que no me ataque, no me atacará. Ya perdió. Si me vuelvo su amigo en algunos aspectos para que no me ataque, no me atacará.
ya perdió. Si no me involucro tanto en las cosas de Dios, me mantengo neutral, ni soy de ellos, ni me involucro, no me va a atacar. Si usted piensa, yo soy fuerte, yo leo la Biblia, oro, participo en la iglesia, no creo que me venza, va a perder. La armadura espiritual no es una opción. Si usted leyó bien, los verbos están en imperativo. Es un mandato, por su bien, ponerse la armadura. Si hoy está aquí saboreando la amargura de la derrota, es un momento para pedir perdón porque no se puso la armadura y pedir que el Señor se la ponga. Le ponga a usted la armadura. Si usted está aquí en plena batalla, luchando en su corazón contra las acechanzas del diablo, y se está dando cuenta en este momento, no tengo toda la armadura, tengo parte, pero no tengo toda. Es buen momento para doblar rodillas y decir, Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor, porque si no voy a perder. Si hoy está aquí gozándose de victorias pasadas, si no se pone la armadura ahora, la guerra le sorprenderá tarde o temprano y va a perder. Mientras nuestro hermano toca el piano, el altar está abierto. Necesita urgentemente la armadura. No es opcional para usted ni para mí. Es un mandato. Es por su bien. El altar queda abierto. Señor y Dios, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Señor, tú conoces cada corazón. Conoces los corazones de hermanos, hermanas que han sido derrotados por no usar la armadura y que aún así hoy siguen sin querer ponerse la armadura. Conoces hermanos, hermanas que han saboreado el amargo dolor de la derrota y han dado vuelta atrás y se han puesto la armadura y están batallando, Señor. Ayúdalos, Señor. Conoces corazones aquí que piensan que nunca va a haber una batalla en su corazón. Están cómodos, pero no saben que el enemigo ya se infiltró en sus vidas y que está por dar el zarpazo y derrotarles porque siguen sin quererse poner la armadura. Señor, obra en cada corazón. Nos dejas ciertos textos como no amenazas, sino como amorosas advertencias, porque nos amas
y no nos quieres ver derrotados, humillados contra el piso. No quieres eso para nosotros. Pero Señor, la victoria que es en Cristo Jesús no viene sola. Tú dejas aquí mandatos específicos, claros. Pónganse la armadura, es el mandato. Y si no obedecemos, pagaremos el precio. Obra en cada corazón según su necesidad. Bendice, Señor, a cada uno de nosotros en el regreso a casa. Y que podamos tener esto en mente. Es una orden de parte tuya. Si no lo obedecemos, es para nuestro mal. Señor, obra en cada corazón. Danos una buena semana, que sea una semana que podamos vivir para la mayor gloria tuya. Alertas, porque la guerra es continua, no es esporádica, es algo continuo en nuestro corazón. Es algo que va tomando espacio poco a poco, si no nos mantenemos alerta. Gracias, Señor, te ruego esto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Primero Dios, nos vemos el miércoles.